pues voy a grabar la sesión. Entonces, el principio normativo a lo que se va a ir refiriendo es a la norma, de ahí viene la idea de normativo, hay que normar. La norma es todo aquello que no esté prohibido explícitamente en la palabra. Todo aquello que no esté explícitamente prohibido puede incluirse en nuestro culto. Entonces, si hay alguien que le gustaría utilizar velas, pues se puede utilizar. Si, si hay alguien que tiene la curiosidad de utilizar algún tipo de vestimenta, lo puede hacer, etcétera. Obras de teatro también. Entonces, o alguna participación especial en ese sentido, pues se puede ir incluyendo. A esto es a lo que se va refiriendo como normativo, que si no está explícitamente prohibido, pues entonces se puede incluir. Generalmente las iglesias luteranas son las que son colocadas dentro de este principio, sin embargo tampoco pueden entrar completamente en la parte de normativo, porque sí tienen ciertas restricciones que no están en la parte de la palabra. Algunas iglesias o denominaciones pentecostales son más bien las que podríamos ir colocando en esta idea de principio normativo. Y entonces llegamos a la cuestión del principio regulativo, que es, el culto solo puede estar regulado por lo instituido o inferido de las escrituras de manera clara. Entonces, si las escrituras lo están poniendo específicamente y lo están determinando, eso es lo que se tiene que colocar a la hora del culto y cómo se tienen que hacer los cultos y solamente eso. No puede haber algo más. Entonces, eso ya va a ir restringiendo muchísimas de las cosas que la gente podría pensar. Al final, la idea de la reforma era volver a la forma de la iglesia original o la forma de la iglesia estipulada en las escrituras, y ese proceso dependía o tenía claro que el culto era prioritario para ir limpiando lo que se tenía que hacer. Entonces creo que con esta idea ya van a tener un poco más de claridad. Estas dos diapositivas nos ayudan. Por un lado, el normativo es, si no lo prohíbe, está bien. Y el regulativo solamente lo que la Biblia nos dice. A mí, sinceramente, se me complica recordar cuál es cuál. Entonces, con regulativo es el bueno para mí. Entonces, eso es lo que, como yo me acuerdo. Entonces, estas son las ideas. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Cómo vamos a poner en nuestra iglesia? Supongan que están plantando una iglesia y que tienen que definir ciertos elementos. ¿Qué es lo que vamos a colocar en el culto? Porque cuando estamos plantando iglesias o cuando lo queremos reavivar o cuando pasamos por medio de una división, pues algunas veces queremos innovar para jalar gente, ¿no? Traer a personas. Entonces, eh, estos principios nos van a ayudar a entender qué es lo que debemos de incluir. Pero para saber cuál vamos a poner, hay que tener un entendimiento, hay que tener un entendimiento de lo que es culto. ¿Qué principio vamos a usar? Pues el culto es la parte importante para conocer. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario, hermano? ¿No? Bueno. No, Entonces, por ejemplo, ok. cuando habla, por ejemplo, de las velas, podría ser regulativo el usar, poner, digo, el prender las velas. Ya ve que muchas iglesias presbiterianas ponen velas, por ejemplo, en Adviento, Ajá, se van poniendo las velas, pero también o sea, cada domingo se prende una vela al iniciar el servicio. ajá. O sea que esto
es regulativo, hay que hacerlo, o sería opcional? No, más bien, ¿qué versículo de la Biblia o qué principio de la Biblia le está exigiendo a usted como iglesia o a usted como pastor, a usted como miembro, que prenda una vela a la hora del culto? Eso sí, esa sería la pregunta para definir si es regulativo y también si es bíblico, ¿no? Claro. Entonces, Es Y por ejemplo, normativo, ¿no? la iglesia en México, la iglesia presbiteriana en México, ¿usa vela en su culto? no, No. porque aquí, en primera, ahí tendría que decir, no reconocemos el versículo bíblico que le esté colocando. Pero en segunda hay un contexto muy fuerte en México para alejarnos y para repudiar esas prácticas, porque todas las iglesias tienen un trasfondo católico romano, y no en su doctrina, sino más bien la gente que sale del catolicismo es la que se adhirió hace 100 años al cristianismo. Entonces, todo lo que parezca católico, quítenlo. Ah, los católicos hacen fiesta y tomen, entonces prohibamos tomar alcohol, cerveza, vístanse bien. Entonces, todo lo que suene un poquitito a católico, lo repudiamos, ¿no? Entonces, utilizar velas aquí en México es un símbolo muy, muy fuerte. Ajá. No Ok. sé, ajá. Creo que el hermano Julián también tenía una observación. Hermano Julián, ¿quería comentar algo? No solamente que eso era normativo, ¿no? Ajá, eso entraría dentro de lo normativo. Entonces, ya empezaron a ir detectando cómo la teología está aplicada en este sentido de la liturgia. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito más para poderlo ir abordando. Pero lo importante en esta clase va a ser la idea de culto. ¿Qué es un culto? Y por lo tanto, conociendo el culto, vamos a poder ir definiendo qué principio debemos de utilizar. Ok. Entonces, para ir resolviendo esta duda, el culto es un diálogo estructurado en función de la renovación del pacto. Vamos a ir viendo más a detalle qué significa esto. Pero vean, el culto es un diálogo estructurado en función de la renovación del pacto. Esta es una definición con ciertos detalles o cierto énfasis en la idea del pacto. Otros autores presbiterianos van a colocar nada más como un diálogo que está estructurado, que tiene una estructura entre, ahorita vamos a ver, pero es entre Dios y la iglesia. Pero la idea del diálogo ha sido presentada por la Iglesia Reformada desde los inicios, ¿no? Desde la Reforma. Entonces, para que lo tengamos claro y también veamos este énfasis en la idea de la renovación del pacto. ¿Qué es un pacto? Yo sé que ustedes estudian teología, que ya llevan varias materias, pero recordarlo y hacer este detalle aquí es el pacto es un compromiso o promesa hecha de palabra entre dos partes, en este caso entre Dios y su pueblo, ¿no? Y también nosotros tenemos una imagen velada de pactos entre hombres, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, ellos hacen un compromiso o promesa de palabra entre ellos dos, y eso es un reflejo el pacto que Dios ha hecho eternamente con su pueblo. Entonces es una imagen muy velada, pero ahí está presente también dentro de la cosmovisión cristiana. Y eso se ha extendido pues hacia casi todas las culturas, ¿no? Que tienen matrimonios. Entonces es un compromiso o promesa. ¿De esto tienen alguna duda? No. No, yo no. Ok. Entonces, vamos a ir viendo las ideas del pacto y cómo van a ir generando estas estructuras para poder tener este diálogo. Y me voy a ir muy rápido en esto, no voy a dejar
tantas preguntas o no les voy a estar preguntando tanto porque esto ya en teoría ya lo han estado viendo. Solamente lo traigo para que podamos rescatar la parte litúrgica de los pactos que se presentan en la Biblia. Recordemos que la teología reformada tiene tres pactos: el pacto redentor, el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Cómo se fue estructurando el diálogo en cada uno de ellos o qué aportes en la idea de culto está ofreciendo cada uno de ellos? Entonces, el primer pacto que tenemos ahí es el pacto redentor y es esta presentación del pacto en Efesios 1, 3 al 14, la más clara, donde se menciona que Dios desde la eternidad hace un compromiso de glorificarse a sí mismo por medio del Hijo al reconciliar todas las cosas consigo mismo. Entonces, este pacto redentor se da en la eternidad, solamente se da a ellos en la Trinidad, y ahí se ve claramente la promesa. Esta promesa es el pacto redentor. Y ahí también vamos a ir estipulando algunas cosas, pero esta es la base de todo lo que hemos estado viendo. Cosas de este tipo también lo mencionamos en, en apologética, entonces creo que ustedes lo tienen de alguna manera ya visto. Este pacto redentor tiene un decreto que se manifiesta en dos aspectos. Entonces aquí vemos un esquema abajo y el pacto tiene por un lado la creación del universo y en específico la corona que es la humanidad y la predestinación. La predestinación como el entendido de que Dios está gobernando y que sabe que vamos a fracasar y en la justicia, y entonces tiene que mandar a un sustituto, ¿no? Nada más hacer ahí la mención. Estos dos aspectos es lo que van a formar el reino de Dios. Entonces podemos ver que Dios reina en su creación y también reina a través de la predestinación al momento de elegir a las personas, al momento de escoger y predestinar. Llegamos al pacto de obras. Como dije, no es una mención teológica, pero una vez que se crea al hombre y a la mujer con la imagen de Dios, eh, se le pone en un estado de perfección delante de él, y entonces en ese estado de perfección el hombre recibe un pacto, y este pacto también tiene que ver con las condiciones del hombre en estado de perfección, que tiene libre albedrío para adorar a Dios como Él le pide en un estado de perfección. Entonces, vean qué características se están presentando aquí y qué características ya no tenemos. Entonces, en este momento, cuando Dios lo crea perfectamente, tiene todas las posibilidades para adorarlo perfectamente. Entonces, en otras palabras, su justicia depende de su obediencia. La manera en cómo se presenta en santidad con Dios depende de la obediencia que Él esté manifestando y que Él tenga. Esto es muy interesante verlo porque entonces en este momento la manera en cómo se va a juzgar va a ser dependiendo de lo que Él haga. En este sentido, cuando estaba en santidad el hombre y también la mujer, Dios tenía comunión con ellos de manera directa, establecida en un pacto o establecida por un pacto. Entonces tenía comunión directa, hablaban de manera, eh, pues Dios bajaba y les hablaba directamente a ellos, y entonces ahí se podía ver esta relación perfecta que se tenía. Y si quisiéramos ver en una frase sencilla, Dios ordena y Adán obedece y sirve. Aquí estoy tomando la figura de Adán como el representante de la humanidad. Entonces no estoy tomando a Eva simplemente porque el representante es Adán. Y vean cómo se coloca esta idea. Dios ordena
y Dios obedece y sirve. En el capítulo 2 de Génesis, en su versículo 15, dice, tomó pues a Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, Adán estaba sirviendo en un lugar físico. No, a veces creemos que la idea de lo espiritual tiene que predominar en el culto, pero vemos que Adán servía y funcionaba como un sacerdote en el huerto del Edén, en un lugar físico. Dios no separa la parte espiritual de la parte material, sino que por medio de estar labrando y guardando el huerto, iba a ir extendiendo esta bendición a otros lugares del universo. En el versículo 16 y 17 se ve claramente la estructura del pacto que se tenía. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí vamos a ir viendo que el pacto establecido por Dios es un pacto en el que Él determina las condiciones en el que se va a dar. Pudo haber puesto otro tipo de reglas o hacer más reglas y poner otro tipo de medidas, etcétera. Pero aquí íbamos a notar si el hombre iba a obedecer a Dios, ¿no? Entonces, el pacto se establece por Dios para Adán, que es el representante de la humanidad. En este primer pacto de obras, podemos ver que ya está establecido el pacto, pero no hay un momento de inicio, como por ejemplo con el pacto de Abraham o el pacto de Noé. Este ya está dado en el texto en Génesis, ya ahí se presenta como algo establecido. Y también podemos ver esta comunión al momento de que ya cayeron, ¿no? Que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día. Tenían un diálogo directo. Y también se piensa que por esta frase de al aire del día, en algún momento del día, en un momento físico, en el aire del día, eh, no era una cuestión espiritual donde o metafísica, como algunos lo piensan, sino que en algún momento en el huerto podían tener este diálogo con Dios. Y también aquí este verbo se paseaba, el verbo que se utiliza aquí, se vuelve a utilizar solamente para cuando Dios se paseaba en el tabernáculo. Entonces eso también es importante porque lo que nos deja ver es que Moisés entiende al momento de escribir esta sección, lo entiende como si fuera un templo, el huerto del Edén. Ah, Y, ajá, ahorita. Y este templo eh, tiene un sacerdote que es Adán. ¿Sí, hermano? esta revelación que cuando dice que Dios hablaba con el hombre, o que Ujú. platicaba con él, que paseaba allí en el huerto o al aire del día. ¿Cómo se le? Bueno, eh, era que literalmente, o sea, Dios hablaba con el hombre, o es que digamos, se me va el nombre que se le da a la manifestación, por ejemplo, que se le aparece a Abraham, ¿no? Dice que llegaron 3 personajes a hablar con Abraham. Y también allá creo que es cuando platica con Manoa y con su esposa para el nacimiento de Sansón, que le preguntan cuál es tu nombre, y dice, bueno, mi nombre es Admirable, ¿no? Este, Ujú. entonces, damos por asentado que esta plática que tenía con Adán era Dios en su eterno poder, el Todopoderoso, o sea, platicando con Adán, o,
o era una manifestación, no sé cuál es el nombre de la manifestación que se le da. Se Ajá. me va el nombre ahorita, ¿cómo se le llama? Hay varias manifestaciones. A la que usted está señalando ahí con sus ejemplos, sería como el ángel de Jehová, pero creo que se quiere referir a las teofanías, que son, Una ajá. teofanía, exactamente, perdón, sí. Sí, aquí bueno, las teofanías son manifestaciones de Dios, pero que de alguna manera toman un elemento físico para manifestarse y además rompen la estructura eh, normal o el progreso lógico, ¿no? Por ejemplo, la zarza que no se quema, pues se debería de haber quemado, y por eso se puede ver la teofanía. Aquí, si fuera una teofanía, sería sin un elemento físico. Cuando se menciona que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día, también va mostrando esta idea de lo efímero, está apuntando hacia la parte de que Dios es espíritu. Inclusive en el versículo 2 del capítulo 1 se menciona que el espíritu está sobre la faz de las aguas y lo que podemos ver es que Dios espíritu no necesita de nada ni de un intermediario para poder estar teniendo diálogo con Adán y con Eva. Entonces, lo que podemos definir aquí es que es Dios, ¿no? O el Espíritu de Dios, si lo quiere poner más enfático, el que está entablando una comunicación, un diálogo con sus hijos. Entonces, no hay un intermediario físico, no hay alguna manifestación donde se encarne, no hay algo donde lo tome como apoyo para manifestarse. Aquí la idea es al aire del día y se paseaba la voz de Jehová. Y pues, ¿cómo podemos entender esta parte de la voz? Solamente es el espíritu el que está ahí hablando. Entonces, eso es importante notarlo. No hay un intermediario ahí donde se coloque, ¿no? Ujú. Ok. Ujú. Sí, quedó contestada la pregunta, hermano. Sí, brother, sí, esa era mi pregunta nada más, pero está bien. Ok. Bueno, entonces vemos que la idea que se está presentando aquí es la de un templo, entendiendo, como se había mencionado en las clases pasadas, el templo es la presencia especial y simbólica de Dios en un lugar. Entonces, el huerto del Edén tenía esa cualidad. Ahí se presentaba Dios en el tabernáculo, pues lo hacía por medio de la nube, ¿no? Entonces, eso nos va a dar entendimiento. Y ahora pasamos al pacto de gracia. Este pacto ya está después del pecado y ahí es donde el hombre pierde el estado de justicia delante de Dios. Y ahora sí vamos a ver esta necesidad de un intercesor, que a lo mejor aquí queda un poco más clara su pregunta, hermano Hugo. Eh, a partir de este momento ya hay una necesidad de un intercesor, de que alguien interceda por la humanidad. Si antes podíamos hablar cara a cara o la voz de Jehová se presentaba y sin ningún tipo de intermediario, ahora sí lo necesitamos porque ya no estamos en condiciones de estar en la santidad de Dios. Por eso también lo corren del huerto del Edén, porque ya no están en condiciones de estar en la santidad de Dios. Y esa santidad, si estamos en una situación de que no somos santos, entonces nos mata la santidad de Dios. No podemos estar delante de Él. Eh, el versículo 3:15, que es el protoevangelio, ahí vamos a ir viendo esta necesidad del intercesor. Jehová le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, a partir de aquí vamos a ver que la simiente de la mujer va a traer aquel intercesor que va a ser el intermediario, ¿no? Aquel que va a estar
de alguna manera regulando todo el pacto. ¿Y cómo se empieza a ver entonces la liturgia a partir de acá? ¿Cómo se empieza a ver el culto? Eh, lo primero hay que mencionar es que la humanidad se divide entre los preordenados a condenación, como lo fue Caín y toda su descendencia, y los predestinados que adoran a Dios. Entonces ahí vemos al final de la narración del capítulo 4, dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Notemos aquí que ya había una manifestación cúltica cuando se ofrecen las ofrendas de Abel y de Caín, pero aquí es un poco más evidente que empezamos a invocar el nombre de Jehová. No se nos da los elementos o la forma en cómo lo invocan, pero estamos hablando aquí en términos de culto. Invocar el nombre de Jehová es una manera de señalar esta cuestión cúltica. Después, Dios, para proteger esa descendencia que iba a traer al Mesías, esa descendencia de la mujer, crea una estructura social, crea todo un pueblo eh, restringida y separada, es decir, que está acotada a la ley y a los profetas, a los que ellos, a lo que Dios iba revelando, y esto restringía la manera en cómo comían, la manera en cómo se vestían y todo esto. Esto es porque de esta descendencia iba a venir el Mesías. Entonces, en la ley se explica cómo su pueblo debía de adorar a Dios en este momento. Hay que decir que el pacto de gracia tiene dos administraciones. Esta administración del pacto de gracia está articulada la adoración a través de lo que la ley de Moisés o la ley que fue revelada a Moisés establecía. Después, para seguir protegiendo este linaje, vamos a empezar a colocar aquí que hay tres oficios, el del sacerdote, que su función era ministrar o servir en el templo e interceder por el pueblo, y en específico esta idea de interceder por su pueblo está enfatizada en el sumo sacerdote, que era el que representaba al pueblo para el perdón de los pecados en esta celebración del chivo expiatorio. Pero la idea es que ellos servían en el templo, donde se manifestaba la presencia especial de Dios, y también intercedían por su pueblo. Continúa y también hay reyes que tenían la idea de guiar a santidad y proteger al pueblo conforme a la ley. Y también los profetas tenían que revelar la palabra de Dios. Algo característico de los reyes es que cuando se desviaban en el culto a Dios y ofrecían culto a los dioses, todo el pueblo lo seguía. Entonces no era una cuestión banal la religión o la adoración que el rey ofrecía, sino que también funcionaba como un representante del pueblo. Y ya el profeta era quien revelaba la palabra de Dios en los momentos de dificultades, en los momentos de necesidad y también para la confrontación del pecado del pueblo. Ahí se establecen dos sacramentos que anunciaban al Mesías en esta parte del pacto de gracia, en esta administración, y es la Pascua y la circuncisión. Estas cosas ya las habíamos visto en la primera lección, pero las traigo ahorita porque tienen esta estructura de culto. Pero ahorita no la estamos viendo de manera histórica, sino la estamos viendo de cómo estas actividades litúrgicas están relacionadas al pacto. Entonces, la Pascua y la circuncisión tenían la idea de sellar al pueblo y también demostrar que ellos tenían un Dios, que pertenecían a un pueblo que tenía a un Dios en especial. En el Antiguo Testamento, en la administración, en la administración del Antiguo Testamento, este pacto con Cristo se inicia. Voy a
redactar otra vez esta idea. En el Nuevo Testamento se puede ver la nueva administración que se hace por medio de Cristo. Es decir, hay un nuevo momento, una nueva manera de administrarse y ya no vamos a estar siguiendo aquellas sombras del que había de venir, como es la ley de Moisés, sino que ahora vamos a ver cómo todo eso lo va a reestructurar nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos ver claramente en la institución de la Santa Cena, como dice nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto, haciendo referencia que en la sangre de Cristo se encuentra la nueva administración del pacto de gracia. Entonces aquí vamos a ver cómo Cristo va a reestructurar. En esta nueva administración del pacto, Cristo va a reformular el culto para que Él sea el centro y el mediador del mismo. Entonces, véanse, esta idea es fundamental para entender y para estar en el culto. En esta nueva administración, Cristo va a reformular el culto para que Él sea el centro y mediador del mismo. A veces caemos en un error que es, por ejemplo, el perfeccionismo en el culto y se puede ver en el grupo de alabanza o en los coros, de es que hay que echarle ganas porque eso es la alabanza que estamos llevando al cielo o la alabanza que le estamos presentando a Dios. Y todo lo que hacemos en el culto es imperfecto porque somos personas con corazones imperfectos. Pero Dios lo recibe como olor grato porque hay un mediador. Nuestros cultos no tendrían ningún tipo de sentido ni de valor si no fuera por este mediador. Por más bonitos, por más que le echemos ganas, eso más bien habla de nuestro corazón que se está rindiendo ante Dios, pero sin este mediador solamente serían ritos, inclusive serían de la misma calidad de los ritos paganos. Entonces, esto ténganlo en cuenta, que Cristo es el centro, pero al mismo tiempo es el mediador. Es el que lleva todas nuestras oraciones, lecturas, todo al lugar ahí con su Padre, al cielo, pero Él es el mediador de este culto. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que significa o de lo que implica el pacto en general? ¿Cómo fuimos tomando algunos pedacitos de lo que significa liturgia o de pactos litúrgicos, pero ahora ligados al pacto? ¿Hay alguna duda o algún comentario? No, pastor, yo no. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Y regresando al tema del principio, pues después de este análisis teológico, la Iglesia reformada se ha ceñido o ha tomado el principio regulativo, en el cual Cristo regula el culto de su Iglesia. Si bien ya lo teníamos como intuido, ahora ya es muy claro que solamente Cristo es el único que puede reformular todo para que Él sea el centro y el intermediario, ¿no? El que lleve nuestro culto. Por lo tanto, solamente Él nos puede decir qué es lo que va a ir incluido en el culto. Esta parte es muy importante que la tengan ustedes en mente. Solo Dios nos puede instruir cómo presentar culto a este Dios 3 veces santo. Nuestra mente pecadora transgrede la santidad de la comunión con Dios. Entonces, yo creo que ustedes han visto o han tenido la experiencia de que a alguien se le ocurre una muy buena idea para el culto, para irlo incluyendo como una actividad en el culto, y de repente se dan cuenta de que eso no es bíblico y que por lo tanto necesita retirarse
de la liturgia, ¿no? Entonces, solamente Dios nos puede decir cómo Él quiere ser alabado. Solamente Dios nos va a mostrar cómo se le debe de adorar al Santo, Santo, Santo. Y esto no es poca cosa porque nuestras mentes que están en un estado de redención necesitan limpiarse y purificarse, pero también necesitamos que Dios nos indique cómo tenemos que purificarnos, ¿no? Y por lo tanto, Dios también da este medio del culto para poder purificarnos, pero nos necesita decir cómo Él quiere ser alabado. Entonces, esto es importante y ya para que quede asentado, nosotros seguimos el principio regulativo. Entonces, todo aquello que no esté estipulado o que se pueda inferir de lo que las escrituras van enseñando, debe ser quitado de nuestros cultos para enfocarnos en Cristo. Ok. Entonces, vamos a llegar ahora sí al punto o al tema. Una vez que ya revisamos y recordamos lo que son el pacto y cómo se presenta en Cristo, ahora sí vamos a poder llegar a la idea del culto. Entonces, el culto es un evento histórico que se presenta en nuestro mundo, en un espacio-tiempo, y tiene la única finalidad de que sea un diálogo. Ahora, ¿un diálogo entre quién? Entre Dios y su pueblo por medio de la revelación especial. Entonces, Dios está hablando a su pueblo y su pueblo está respondiendo. ¿Ustedes pueden percibir este diálogo en sus cultos? Ya después vamos a ver cómo están sus cultos en el sentido de que se nos van a presentar. Pero ustedes habían notado, se les había enseñado esta cuestión de culto. A usted, hermana Erika, le habían comentado que el culto es un diálogo. No como tal, o sea, con esa palabra, pero sí, en ese sentido, ¿no? De que vamos a tener esta comunicación con nuestro Dios, ¿no? Y Él, pues, nos habla a través de, o nos responde, nos comunica lo que nosotros necesitamos en ese momento, pues, a través también del servicio, ¿no? Entonces, sí es pues diálogo, pero no ajá, digamos que sí tenía el concepto, pero no la palabra de diálogo, ¿no? Ajá, sí. Y generalmente en los cultos que provienen del trasfondo reformado, se puede apreciar o de alguna manera se intuye esta idea de que hay una comunicación con Dios, pero no en todas las denominaciones o en la parte evangélica se puede percibir con tanta claridad esta idea del diálogo, ¿no? Entonces, eso es importante rescatar. Estamos en un diálogo con Dios. Esto mismo nos va a llevar a ir confrontando algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, falacias. Yo no necesito a la iglesia para adorar. En mi cuarto en mi cuarto, estando solito, puedo adorar a mi Dios. No sé qué tan común sea esta idea, pero yo la he escuchado con varias personas tratando de justificar que no asisten a la iglesia. Y eso es, pues, algo constante y que se está escuchando cada vez más en la iglesia. No sé, allá en Estados Unidos, a lo mejor, para poder internacionalizarnos, hermanos. ¿Qué tan común es oír esta frase, no? De que yo no necesito ir a la iglesia. Sí, también aquí, pastor, se oye a veces eso, que dicen que ese tipo de preguntas, que en mi casa puedo adorar yo solo, ¿me entiende? Pero pues no se ha entendido que
si Dios formó una iglesia es para que nos reunamos como pueblo, ¿verdad? A tener ese diálogo con Dios. Pero sí se oye también por aquí. Ok. Entonces, esto se está dando cada vez más y tiene que ver con esta idea del hiperindividualismo, ¿no? De solamente yo y defino cómo es que quiero adorar a Dios. Por otro lado, existe otra falacia que dice que los ritos se deben actualizar, que se deben de actualizar según o dependiendo de la sociedad. Y hay cosas que sí se pueden actualizar y cosas que no deberíamos actualizar. Por ejemplo, un boletín en la iglesia. Antes se hacían impresiones en papel, ahora se puede proyectar con un cañón. Antes se tenían himnarios, ahora ya igual con el mismo cañón se pueden poner en las pantallas y todo eso. Entonces, ese tipo de detalles los podemos actualizar. Sin embargo, muchas veces la intención de estas frases es ir hacia la idea de actualizar los ritos. ¿Qué son los ritos? Por ejemplo, ellos dicen que son la parte litúrgica, ¿no? ¿Para qué oran? Así pueden unirse o pueden hacer una rueda o cosas más trascendentales en el sentido de ir colocando, ya no llamarle oración, ¿no? Sino llamarle meditación. Y el New Age fue entrando hace unos años a las iglesias y como que estaba tratando de quitar lo que Dios había establecido para irlo sustituyendo con un equivalente, pero que al final no tenía a Dios como el centro, ¿no? Entonces, eso se puede ir viendo. Quienes son más criticados en este sentido es la Iglesia Católica, ¿no? Porque tienen esta situación de que muchas de sus contextos en los que están ya no se sienten identificados con los ritos que hacían, lo que hacen. Bueno, avanzando, vamos a ver que el culto está estructurado en función de pacto. Esto es muy, muy, muy importante, porque, por ejemplo, si ustedes están construyendo un edificio, nosotros tenemos la posibilidad en estos momentos de construir el templo. El terremoto en el del 2017 lo tiró y, y lo estamos construyendo. Hicimos un plano arquitectónico en función de las necesidades que tenemos. Pero a la mitad de la construcción, antes de echar la losa, antes de echar el techo, a un hermano se le ocurrió y movió a la iglesia y pues al final estuvimos hablando con un arquitecto para que en vez, la idea del plan original es que fuera un techo a dos aguas, ¿no? Como si fuera una cabaña. Y cuando hablamos con el arquitecto para que fuera una estructura plana, en vez de que sea dos aguas, que fuera una losa lisa, lo que nos decía es que el acero que lleva en la losa se tiene que aumentar casi al doble, porque como iba a tener cargas, iba a haber gente caminando, iba a haber otro tipo de actividades en el techo, se necesitaba construir en función de lo que se necesitaba. Y retomo o coloco este ejemplo porque el culto está estructurado en función de algo y ese es el pacto. Entonces, lo que vamos a ir colocando y la estructura general, lo que va a sostener o la liturgia que sostiene el culto, va en función del pacto. Y aquí no lo puse, pero es la renovación del pacto, que nosotros cada 8 días estamos recordando, estamos renovando nuestra promesa que hacemos delante de Dios del pacto. Hay una festividad, ¿no? Que se hace
25 años de casados, que es la renovación de los votos, pues la iglesia tiene que hacer esta renovación con su Dios cada 8 días, de manera colectiva, y decirle: nosotros estamos aquí delante de ti, renovando nuestro pacto contigo, nuestra promesa. Y bueno, el pacto va a determinar qué se hace y cómo se hace este diálogo. Entonces vean la importancia que tiene la parte del pacto. Determina lo que incluye y también la manera en cómo esto está organizado. ¿Hasta aquí hay alguna duda, hermanos? ¿No? Ok. No, pastor, de mi parte no. Bueno, entonces vamos a ir, todavía esto es conceptos en algún sentido un poco abstractos, vamos a ir poco a poco aterrizándolos, pero para que vayamos ahí colocando. Para poder estructurar, para poder generar este edificio, esta estructura, hay que notar 3 conceptos: el aspecto del culto, las circunstancias del culto y los elementos del culto. Ay, ¿qué son cada cosa, no? Entonces, el aspecto, las circunstancias y los elementos. El aspecto. Ujú. El concepto, esta es una frase de diccionario que ustedes pueden checar. Entonces, ¿qué es un aspecto? El concepto de aspecto hace referencia a la apariencia de sujetos y objetos que es posible captar a través de la visión. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, tenemos un aspecto que indica que nos sentimos mal, ¿no? Algo que se puede percibir por la manera en cómo nos vemos. A esto estamos refiriéndonos con aspecto del culto. Hay algo que se puede percibir, algo que podemos notar. Entonces hay que tener en mente esto. Por ejemplo, hermano Hugo, ¿puede reconocer qué cultos están ahí presentes en la diapositiva? Bueno, aquí está el sacerdote ofreciendo Ajá. la hostia y están los Cucuztlán ahí Ujú. también ofreciendo un ritual, creo yo. ¿Y cómo pudo reconocer eso, por ejemplo? Bueno, por culto católico, por la hostia, ¿verdad? Ok. Por la hostia que levanta. Y de Ujú. este lado, pues, por las capuchas. Ajá. Sí, sí, Bueno, sí. La vestimenta, ¿no? la vestimenta exactamente. Ajá. Entonces, hay algo que nos está, ¿cómo decirlo? Hay algo que nosotros podemos percibir que está ahí colocado, que nos va indicando que allí hay un culto. Entonces, hay un conjunto de elementos que nos van a ir señalando. Esto en la actualidad es muy importante tenerlo en mente, justamente porque estamos en un periodo de aspectos. Todo lo que estamos viendo, todo lo que se nos está vendiendo es aspectos. Vean, tengan en mente, por ejemplo, el marketing. El marketing es cómo se ve la hamburguesa de McDonald's, aunque cuando la recibimos no se parece nada, ¿no? Se nos está vendiendo un aspecto del cabello sano si compras un shampoo especial para no sé qué. Entonces, nosotros podemos ver, podemos detectar, podemos apreciar ciertos elementos y esto es muy curioso notarlo. Entonces, este es el primer aspecto o el primer concepto que nosotros debemos de tener, el aspecto del culto. Ahora voy a utilizar 2 ejemplos aquí de 2 iglesias hermanas. Nuestra hermana Erika puede detectar uno, que lo utilicé a propósito porque está ella. Puede señalar, por ejemplo, qué es lo que detecta en una de las imágenes.
Le tengo que decir cuál es la de Jesús Vid, Ajá, ándele. donde Ajá, voy. ajá. La de donde se ven de espaldas. Ajá. Es la A la iglesia donde yo voy, ok. a la izquierda. Y, por ejemplo, ¿usted puede reconocer algunos hermanos o hermanas en esa foto? Sí, está la hermana Griselda, es la primerita con sus Ok, flores. Está su hijo, es uno de los gemelos. ok. Está la hermana de enfrente, que es la mamá de Karen. ¿Cómo se llama la hermana? Ya se me olvidó, ya me puse nerviosa. Nerviosa. ¿Y el pastor, por ejemplo, en dónde está ubicado y cómo se llama? El pastor Ubaldo Peña y está ubicado enfrente, en Ujú, medio. así es. Ok, muchas gracias, hermano. Y por el otro lado, la imagen de abajo es una iglesia que está en Yucatán, se llama Seguidores de Cristo. Ellos suben todas sus fotos a Facebook y de ahí fue donde yo los tomé. Y hay algo que está, ¿cómo decirlo? Algo que podemos percibir, algo que podemos notar. Hay algo que nos indica que esto no es un cine, por ejemplo. Hay algo que nos indica que esto no es una feria. Hay un conjunto de aspectos que nos van indicando el entorno y el momento en el cual está sucediendo estos eventos, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de lo que se puede percibir. Eh, Lamentablemente en esta plataforma no hay un marcador o no hay una manera de darle seguimiento. Creo que sí aparece el mouse, pero vean, en la imagen de arriba, en la imagen que está tapada, lo que podemos percibir es que están en una estructura, hay un edificio físico, pero no están dentro del edificio físico como tal, ¿no? No están en una construcción y esto no es ni bueno ni malo, porque el templo, como la presencia especial de Dios, ha dejado de ser un edificio para constituirse en el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, este aspecto que podemos notar nos indica que el culto no depende del lugar, no depende de dónde está. Entonces, eso es un aspecto importante y muy interesante que se da, por ejemplo, en la iglesia cristiana. Por eso podemos ver una multitud de formas para hacer el culto, pero siempre va a haber ciertos elementos que podemos definir, mira, esto es un culto cristiano. Por otro lado, vamos a tener en mente, por ejemplo, que en la imagen de la iglesia de nuestra hermana, lo que podemos ver, el aspecto, es que hay un pastor adelante que está predicando y que la gente está escuchando. A diferencia de la escuela, que por ejemplo hay que tomar notas, aquí la gente está escuchando. El énfasis de la predicación y de la enseñanza cristiana no está en la capacidad de tomar notas, sino en la capacidad de que Dios transforma la mente de las personas por medio de su palabra. Entonces, algunas personas toman notas para seguir estudiando, pero no es una exigencia del culto, por ejemplo. En la foto de abajo vamos a ver que inclusive el edificio está diseñado de tal manera para que no haya ninguna columna intermedia que estorbe el paso de la gente. Entonces, este aspecto del templo nos va a decir que en ese lugar se requiere que los que estén ahí en medio estén con cierta movilidad o que pueda haber cierta dinámica para que puedan acceder, pasar, trasladarse sin que haya estorbos. También de la misma manera que está en la otra iglesia, aquí se pueden sentar, se pueden parar, eh, dependiendo del punto en el culto que estén. Ahora, quiero que alguno de los hermanos, alguno de ustedes, me diga
en la imagen de abajo, en la imagen de la iglesia de Yucatán, ¿de qué color es su vestimenta de casi todos los hermanos? Del 90% de los hermanos. ¿Qué color predomina? Yo sé que es una imagen un poco difícil de ver, pero ¿qué prendas, qué color? El blanco, pastor. Ok, el blanco. Y ustedes, por ejemplo, si van a algún trabajo, tienen un uniforme, ¿no? Pero en esta iglesia, además, podemos detectar que el culto que estaban llevando a cabo era un culto especial, porque por el puro aspecto de la foto nos podemos dar cuenta de que llevan un uniforme, no es algo, por así para que sea repetitivo, no están tan uniformados en este uniforme, pero sí podemos ver que tienen un color en específico, que es el blanco. En México es muy común, por ejemplo, en los cultos de resurrección, hacemos un culto a las 6 de la mañana en la Iglesia Presbiteriana Reformada y las mujeres son las que dirigen y vienen de blanco. Entonces, en este culto que se está presenciando en este momento, nosotros nos podemos dar cuenta de que la iglesia se ha organizado para tener un simbolismo extra en su culto, que va a ir señalando al motivo por el cual están realizando este culto en específico. Creo que tiene que ver con algo de su aniversario o con esta parte de Semana Santa. La verdad no me acuerdo bien, pero lo que nos deja ver el aspecto de la iglesia en este culto es que vienen uniformadas de cierta manera. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque cuando nosotros estamos por renovar el pacto que vamos a tener con Dios, todo influye en un sentido para señalar que vamos al culto. La manera en cómo nos vestimos nos da una indicación, nos da un indicio de lo que nosotros tenemos por concepto de culto. La manera en cómo nos vamos a presentar ante el Dios Todopoderoso. En muchas ocasiones en las iglesias legalistas se critica a aquellos que llegan, por ejemplo, con short y son recién convertidos, ¿no? Pero no han entendido que vienen a renovar su culto, su pacto con Dios y que de alguna manera este aspecto se tiene que notar. No porque sea un legalismo que deben de ir con faldas largas, etcétera, sino que ellos deben de representar, deben de mostrar que algo especial va a suceder ese día en un evento histórico y que se están vistiendo para ese evento histórico, ¿no? Entonces, va a depender de cultura en cultura la manera en cómo se van a presentar ante esta renovación de pacto, pero al final siempre va a haber, siempre va a existir esta idea de que me tengo que vestir para este evento especial. Entonces, esto es importante. Si bien no es significativo para la salvación, para la renovación del pacto sí hay, por así decirlo, debe de manifestarse en la manera en cómo nosotros nos conducimos. Por otro lado, también va a estar presente la idea del cómo se ve. Si ustedes ven aquí el aspecto del culto, son personas que se reunieron en un lugar para escuchar, no para hacer, no para moverse, no para tener un partido, no para tener dinámicas, sino para escuchar la palabra de Dios. Y ese aspecto se nota en en las dos imágenes, una en la predicación y la otra en la oración. ¿Cómo sé que están orando en la iglesia de Yucatán? ¿Alguien me puede decir cómo se puede percibir que están orando? Por Tienen el la acto cabeza, reverente, ¿no?
Ok, hermana Erika, ¿le ganó? ¿Tienen la cabeza agachada y ojos cerrados algunos? Ok. Eso no lo dice la Biblia, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado escuchar que si no cierran los ojos se van a ir al infierno, pero pues, eso no dice la Biblia. Hermano Hugo, ¿qué aspecto usted pudo notar para poder decir, están orando? El acto sumiso Ok, el acto sumiso. de inclinación. Ujú. Ajá. Ahí podemos ir notando, ¿no? Denme un minutito. Me están marcando. Ok. Ya, perdón, hermanos. Entonces, nuestro hermano Hugo decía en un acto de sumisión, ¿no? En México y en nuestras iglesias, también es bien particular que el aspecto de la oración se vea a través de que nos ponemos de pie en un acto de reverencia. Entonces, en nuestra cultura, pararse para recibir a alguien o para dirigirse a alguien es la manera de respeto. Inclusive en la primaria a mí me enseñaban de que tenía que quedarme de pie para recibir al maestro. Y en unas iglesias que me han invitado a predicar, la congregación se queda de pie cuando yo llego y predico y les tengo que decir, ya siéntense, muchas gracias. Entonces, eso también lo podemos ir viendo como un aspecto cultural, pero que va a distinguirnos y que va a distinguir este evento de cualquier otro evento. Este tipo de sumisión que nos menciona el hermano Hugo, no lo vemos, por ejemplo, en un estadio. Aunque estemos de pie en las gradas, no estamos con la cabeza agachada de manera reflexiva, escuchando al orador, sino que estamos gritando a lo mejor, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones de aspectos nos van a distinguir en el evento en el que estamos. De alguna manera también tiene que ver con esta idea de santificar el día del Señor. Entonces nos van a separar y para separarnos también hacemos ciertas cosas o ciertos elementos para distinguirnos. ¿Tienen alguna duda o comentario, hermanos, acerca de esta idea del aspecto? ¿No? Ok. Bueno, voy a avanzar. Ujú. Ahora, vamos a hablar del concepto circunstancias del culto. Las circunstancias son las condiciones físicas y materiales en las cuales se desarrolla el culto. Entonces, todo aquello que nosotros vamos a necesitar o a tener va a ser parte de las circunstancias que se mencionan en el culto. Hay una cita que voy a colocar aquí de la Confesión de Fe de Westminster. Está en el primer párrafo, en el primer tema, la sección 6, o en el subtema 6. Recuerden que la primera sección de la Confesión de Fe de Westminster se refiere a las escrituras y de cómo debemos de entenderlas ah, como la palabra de Dios que ha sido revelada, que es inspirada y todas esas partes que se mencionan. Pero en esta situación, para hacer una anotación específica a la hora del culto, vean lo que va a ir mencionando, que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios, es decir, estamos en condiciones de culto, hay ciertas circunstancias al momento de adorar a Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas. Es decir,
que hay ciertas circunstancias y elementos tanto del gobierno como de la oración que tienen que ver con la cultura y eso va a depender mucho de cada sociedad en la que estemos. Y dice que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia humana, es decir, no están establecidas por la palabra, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que hay un día del Señor y en este día del Señor nosotros tenemos que guardar y ofrecer culto. Hay ciertas áreas de ese culto que no están definidas por la palabra, pero sí hay principios generales de esta, ofrecidos por la palabra para llevar nuestro culto. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Vean, por ejemplo, audio. ¿Qué tipo de audio vamos a tener? ¿Se va a mover? ¿Se va a quedar fijo? Eso no lo establece la Biblia. Inclusive hay una cita, por ejemplo, en el libro de Discurso a los estudiantes o a mis estudiantes de Spurgeon, que decía que cuando a él le tocaba escoger a los candidatos a pastores, nunca escogía a personas delgadísimas o muy delgadas, porque no tienen una caja de resonancia en su pecho por su complexión delgada y por lo tanto no pueden escucharse. Y eso no tiene ningún tipo de sentido en nuestro contexto porque ahora utilizamos micrófonos, ¿no? Pero cuando tenían que hablar a 1000 personas en un parque, por ejemplo, pues ahí sí importaba que el orador se pudiera escuchar hasta atrás, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias van a ir dependiendo de sociedad en sociedad, de cultura en cultura, de la tecnología que exista, y esto también va a ir determinando la manera en cómo se van relacionando. En el caso, por ejemplo, de las iglesias primitivas, también influía mucho el acceso a, a la escritura. Y, por ejemplo, la tecnología ahí avanzó y dejaron los pergaminos, se fueron a los códices y de los códices a los libros, etc. Entonces, todo eso tiene que ver con circunstancias. También bancas, qué tipos de bancas. Las bancas van a hablar mucho del contexto, si es rural, si es de ciudad. Todo eso lo vamos a ir notando. Y por otro lado, los horarios. Por ejemplo, en la iglesia de Yucatán se reunían o el culto fuerte era a las 6 de la tarde, porque a mediodía el calor es insoportable en ciertos meses. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, aquí también en nuestro México está influyendo el narcotráfico para, por ejemplo, la elección de los horarios. En ciertas iglesias antes hacían actividades hasta las 9, 10 de la noche y por lo mismo dejaron de hacer sus actividades y ahora las hacen a las 5 para terminar a más tardar y así exagerando a las 7. Entonces eso también es importante que nosotros lo notemos. Por otro lado, vamos a ver si el culto se va a realizar en un templo, en un terreno, vamos a poner una lona, si se va a hacer en una catacumba, como le tocó a la iglesia perseguida del siglo II, o si vamos a hacer el culto en un sepelio. Entonces, las circunstancias del culto van a variar y van a depender de situación en situación. Y algo que hay que ir incluyendo en en nuestra cosmovisión es que también están siendo afectados los cultos, o más bien las circunstancias del culto, por las medidas sanitarias que puedan llegar a existir o a restringir. Por ejemplo, nosotros en estos momentos tenemos una situación de que el dengue está descontrolado en la región en la que estamos y hay que tomar medidas sanitarias antes de entrar al culto. Entonces eso también va a ir influyendo a la hora de las circunstancias de realización del culto. En la antigua administración, es decir, en el antiguo pacto, en la parte del Antiguo Testamento,
los sacerdotes y levitas atendían las circunstancias. Dios había estipulado un montón de reglas, tanto en Levítico como en el libro de Éxodo, para que los sacerdotes y los levitas atendieran y estuvieran estructurados o que supieran lo que va sucediendo aquí en el templo de Israel. En este nuevo pacto, a quienes les toca este tipo de circunstancias, tienen el honor de realizarlo los diáconos. Los diáconos van a ser aquellos que se encarguen de las circunstancias del culto. Dicho de otra manera, los diáconos tienen que ser los encargados o son los encargados de que se pueda llevar a cabo y de manera correcta el culto o el diálogo que se va a tener con Dios. Entonces, esta es su mayor prioridad al momento de que los ordenen para su oficio, que puedan tener claridad en su encomienda para las circunstancias del culto. ¿De aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No pasó. Ok, no. Muy bien. Después vamos a ver el tema de los elementos, pero antes de pasar a los elementos, me gustaría hacer una pequeña reflexión. ¿Qué pasaría si solamente nos quedáramos con con estas dos cosas, con estos dos conceptos? Que lo importante sea cómo se ve, cómo lo va a percibir la gente y también cómo vamos a gestionar todas las actividades y cómo vamos a gestionar todas las circunstancias para que sea algo atractivo. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con mi pregunta. ¿Sí se entendió? No, yo no. Me puede, a ver si me Ajá. explica. Ok, otra vez. ¿Qué pasaría o qué pasa con aquellas iglesias que en vez de enfocarse, vamos a poner aquí nada más un ejemplo, en la predicación y en esta idea de que sean bíblicos? ¿Qué pasaría si toda la iglesia se enfoca en lo que se va a percibir? Es decir, cómo nosotros nos damos a conocer, cómo es que la gente va a llegar y va a ver, que sería la cuestión del aspecto, y también cómo vamos a gestionar para este culto, cómo vamos a colocar las circunstancias del culto. Pues yo creo que la primera sería como un club social, ¿no? Más que un culto, sería como que me vieran cómo vamos vestidos o cómo se ve o las cosas que hay. Y en el segundo, cuando tal vez se puede quedar uno nada más en las circunstancias, pudiera darse el show, ¿no? Pues sí, un tipo de show business, ¿no? Dado que ya no te importa cómo se ve, pero sí cómo se oye, cómo se siente, cómo se percibe adentro, y pues de las dos maneras pues queda solamente en eso, y pues se puede perder pues a lo que realmente vamos, ¿no? Ujú. Hermanos, ¿ustedes qué opinan? Allá en Estados Unidos, ¿cómo se puede ver eso? ¿Están de acuerdo con lo que la hermana comentó? Sí, yo creo que es similar, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho. Yo creo que sobre todo también no solamente un show, sino yo creo que también una actitud, ¿no? Yo creo que a veces se malinterpreta, a veces qué es lo que queremos, a qué vamos, ¿no? Ajá. A veces tiene que ver mucho eso, la actitud, a veces la persona solamente quiere lucir lo que tiene, pero que en realidad no hay vaya, no es el hecho de que digamos vamos
a estar un buen tiempo en la presencia de Dios, cantando y escuchando sus palabras, ¿no? Sino que a veces muchas son las formas, ¿no? Que ponemos a veces, y a veces hasta nos desviamos también, ¿no? Queremos que todos, pues esto tal vez se pueda dialogar, ¿no? La perfección, ¿no? Queremos que todo salga perfecto, ¿no? Y cuando no sale perfecto, como lo deseamos, hay ciertas discrepancias, ¿no? Que no es que falló esto, no es que falló aquello, y todo se vuelve algo totalmente relativo cuando no debería de ser así, ¿no? Yo creo que entonces es bueno a la hora de presentar ciertas cosas bien conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo. Ujú. Sí, pues hay un ejemplo muy claro en estos momentos. Les decía que las redes sociales están enfatizando y están generando esta cultura de, de los aspectos. O sea, el aspecto es más importante de lo que está incluido en el culto, que ese va a ser el tema. Bueno, ahorita vamos a regresar a la parte de la presentación, nada más para acabarla, pero creo que esta reflexión es muy importante hacerla en estos momentos. El aspecto es más importante que la palabra de Dios y también la circunstancia es más importante que el compañerismo o la esencia misma de lo que es iglesia. Entonces, eso en serio es muy preocupante. Les voy a enseñar un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. Afortunadamente tenemos algo muy especial en, ¿cómo se llama? En redes sociales en estos momentos. Está sucediendo un fenómeno y todo lo están documentando para el beneficio de esta clase. Entonces, ok. ¿Sí se alcanza a ver en la presentación? Sí, sí, bueno, se ve su pantalla, pastor. Ajá, y en la pantalla ven una fotografía, sí, ¿no? No, no se ve. No, no se ve una fotografía, no. Ah, ok. Eso es bueno, espérenme entonces. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la... Como no puedo ver lo que se está dando. Ah, Se ok. veía solo su pantalla como del Google Classroom. O sea, Ah, nos ok. veíamos en ventanitas y así. Ujú, ok. Creo que ya se va a poder. Ahí está, ¿no? Ujú, Sí, ya se ve la imagen ya. ok. Ahí Google está anunciando también, digo, Facebook está anunciando también de quién es esta imagen y es de Dante Gebel. Entonces, tengo entendido que Dante Gebel está en Los Ángeles y está lejos de sus congregaciones, ¿no? Pero vean desde dónde empiezan, por ejemplo, las fotografías. Quieren mostrar el aspecto de lo que sucede afuera del templo. Y vean la columna de coches que están ahí parados para el valet parking. También aquí las personas que están haciendo fila. En la siguiente foto se ve más claro. Vean cómo ponen inclusive estos toldos para la gente que está aquí haciendo fila. Ahora, esto no es una crítica a lo que Dante Gebel hace, como en ocasiones se percibe o se tiene en algunos pastores o iglesias. Ay, es que Dante es malísimo, etcétera. Sinceramente, yo no lo considero predicador. He escuchado varias de sus ponencias y no menciona o no hace un análisis de un texto, por lo tanto, no es una predicación. Pero como fenómeno es bastante interesante irlo notando y sobre todo en estos aspectos de culto. Ahorita vamos a ir viendo un poco más. ¿Qué sucede cuando vamos por el aspecto y las circunstancias?
Entonces vean cómo aquí la circunstancia está presentada en que hay un horario y que hay gente que tienen que gestionar también el cuidado de esa gente, cómo se forma, cómo está, que no haya broncas en la fila, etcétera. Aquí también se puede ir viendo, esas son filas muy largas las que se van gestando, pero aquí ya notamos, ya estamos adentro. ¿Sus iglesias se ven así, hermanos? La de la hermana Erika sabemos que no. No, porque no. no tenemos, no tengo la economía, pues espérenme. Ajá, sí. Ok. Hermano Hugo. No, para nada. Ok. Entonces, esto estamos hablando de que el aspecto que nos están dejando notar es que es algo muy particular. Las iglesias cristianas en general no se ven así. Sin embargo, cada vez es más común encontrar ejemplos de iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que o rentan locales, o rentan estadios, o rentan teatros también, y ahí pues, se puede ir viendo, ¿no? Creo que el más famoso es Joel Austin, que también sí es cristiano, gracias a Dios, pero en general pues no podemos afirmarlo, ¿no? Con sus aseveraciones. ¿Qué podemos presenciar, qué podemos ver en esta imagen? ¿Qué aspecto podemos notar? Vean cómo está estructurado en forma, no sé si sea lo correcto, pero bueno, este es un círculo donde la gente está acomodada y no está enfocado o no es, todo está diseñado para que la gente pueda ver, que eso sería algo muy importante. Las pantallas también hablábamos, por ejemplo, de actualizar, pues cómo van a cantar estas gentes que vienen de muchos lados, pues no van a llevar su himnario. Entonces en las pantallas les vamos a poner lo que nosotros queremos que vean. Entonces eso también es importante. Las luces, vean cómo el aspecto está diseñado de tal manera para que todo esté en conjunto. Les hago una pregunta. Los cultos de Dante Gebel que hacen que le llaman el templo de River, ¿lo pueden llevar, por ejemplo, a un sepelio? ¿Qué sucede cuando uno de sus miembros de la iglesia muere? ¿Pueden llevar este culto a un funeral, a un sepelio? Hermano Julián, ¿usted qué opina? Yo creo que no, pastor. No, ¿verdad? Y si fueran de repente, si Joe Biden dice, pues vamos a perseguir a los cristianos, ¿qué sucedería con esta supuesta iglesia? Porque algo que los va a caracterizar es que no son una iglesia, son un conjunto de cristianos que vienen de varias iglesias, que vienen a escuchar al pastor Dante Gebel. Pero esto no es precisamente una iglesia local. Otro aspecto que podemos notar aquí, el hermano Hugo también iba mencionando acerca de la actitud, lo que se deja ver, lo que nos están mostrando, ¿no? Entonces, todos tienen que estar contentos. Las imágenes que nos están permitiendo ver son aquellas imágenes donde todo sale bien, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí las circunstancias, aquí con las vestimentas, para que de alguna manera haya esto es el campo de semántica, ¿no? Pero estos símbolos de las vestimentas quieren generar un vínculo con la iglesia tradicional, de que todavía son cristianos por la manera en cómo se ven. Entonces esto dista mucho pues de lo que es un coro, ¿no? Porque estas voces no se oyen. ¿Ustedes creen que estas voces son las que dirigen la alabanza en la adoración en esta iglesia? Pues obviamente no, porque son aquí completamente obstaculizadas con los audios, con los micrófonos de estas personas, que sí son los que se oyen en las bocinas. Entonces, esto nada más es para aparentar o para generar un símbolo dentro de la iglesia.
Aquí también vemos a personas profesionales y como personas profesionales no nos interesa si son cristianos o no, solamente nos interesa que las circunstancias salgan, que toquen lo que nosotros les estamos diciendo que toquen. Entonces, si estas personas son cristianas, qué bueno, pero si no lo son, también nos da igual porque lo que queremos es que toquen buena música para generar un buen ambiente. Entonces vean todo esto que está aquí presente, solamente con lo que podemos percibir en fotos, ¿no? Si estuviéramos allá, pues obviamente nos daríamos cuenta de otras cosas. Ahora, no solamente es el aspecto de lo que ellos nos muestran, sino también de lo que la gente está haciendo. Y esto es importante porque, por ejemplo, nosotros pudimos percibir que la iglesia de Yucatán en las fotos estaban en un culto especial y que la foto fue tomada en un momento de oración por la manera en cómo estaban puestas las personas. Aquí tratan de poner a la gente en situaciones de alabanza para que se pueda identificar los que están viendo y decir, ah, mira, en esta iglesia están alabando. Hay adoración, a lo mejor. No, ese no es el punto en esta observación, sino que por qué se están tomando este tipo de fotos. Otra vez vemos aquí al personaje principal, vean cómo está vestido. Esta persona no tiene la toga ceremonial del coro, y entonces, ¿por qué no la tiene? Y aquí ya vemos al personaje principal de todo este show. Vemos cómo está haciendo generando una atmósfera a través de las luces, a través de estos cintos de pantallas. Todo está diseñado para que él esté presente como está aquí en la foto, en medio de toda la iglesia. Él es el importante. Les puede gustar Dante Gebel o no, pero las circunstancias y los aspectos es lo que están mostrando aquí, ¿no? Otra vez esta imagen, aquí un señor barbón adorando, alabando. Quería llegar a otra imagen más adelante. Aquí este tipo de gestos, ¿no? Los aspectos de vean cómo nos reconciliamos, cómo nosotros somos diferentes. Pero también este tipo de actitudes que se ven mostradas aquí se tienen que generar porque Dante es el que baja a visitarnos. Cuando, por ejemplo, en la iglesia de Calvino, Calvino estaba en medio de la congregación y Calvino era el que subía al púlpito. Alguien de la congregación subía y no alguien de los de arriba venía a visitarnos, ¿no? Entonces, aunque pareciera que no es relevante, todos estos gestos sí son importantes porque nos muestran a dónde se están enfocando estas personas. Esta es una de las imágenes que quería que vieran. Hay algo particular en esta imagen. Una persona en la parte del pasillo, vestida de negro, que es del staff de la iglesia de Dante. En la imagen derecha, en la orilla, hay una especie de como guardaespaldas para cuidar las circunstancias, para que tanto el de la cámara no se vea afectado, pero también estamos protegiendo aquí al personaje principal. Entonces, si el personaje se movió, nosotros vamos con él para resguardar que no pase nada y que no se salga de control las circunstancias. Entonces, fíjense cómo estos pequeños detalles parecen inofensivos, pero ¿por qué están cuidando al predicador de la congregación? ¿Por qué, por qué pasa esto? O sea, ¿por qué alguien que en teoría lleva la palabra de Dios a una congregación que lo viene a escuchar tiene que ser resguardado de esta manera? Porque lo que importa es la apariencia, lo que importa no es lo que viene a decir, sino la carisma. Vienen a ver al personaje, no a escuchar la palabra de Dios. Entonces, esto es muy, muy cuestionable. Que Dante sea cristiano, yo no dudo que hay muchas evidencias en su manera de hablar, etcétera, pero pues al final no sabemos. Y aquí entonces ya empezamos a repetir.
La ventaja de las redes sociales en estos momentos es que nos permite hacer este tipo de análisis sin estar allá. Obviamente vamos a tener carencias de muchas cosas, pero nos ayuda a entender cómo se van gestando estos ministerios. Maestro, una pregunta. Ajá. Pero ¿qué pasa con estos, como dice usted, predicadores, pastores o conferencistas? El que tengan cómo le doy, cómo me doy a entender, más bien dicho, para que tengan concurrencia de gente, eh, no, digo, y no estoy a favor de Dante tampoco, porque lo veo muy poco, a decir verdad, a veces sí, sí, pero tampoco voy a negarlo, he oído como en dos o tres ocasiones máximo, alguna vez pedacitos de sus sermones se ponen por ahí en algún video, ¿verdad? Pero nunca me he sentado a escuchar una predicación, les soy sincero, ¿no? Pero, ¿por qué tienen esta convocación de gente? O sea, que ¿será que son eh, que el a través cómo digamos, de la economía, hacer todo esto para que llegue gente, o es que Dios está respaldando su ministerio? ¿Cómo podríamos calificar esto? ¿Cómo sería esto? Bueno, hay varias preguntas ahí, pero si Dios está respaldando este tipo de actitudes, sinceramente no lo sé. O sea, yo no puedo decir, es que va en contra de Dios. Hace poco escuché una de sus predicaciones y hubo 2 o 3 argumentos que a mí me ayudaron personalmente. O sea, yo no estoy diciendo que Dante esté mal completamente en su predicación, sino que lo que se escucha o lo que él predica no es predicación. No está estudiando un versículo, ni está estudiando un pasaje, ni te está mostrando a Cristo, que eso es lo más triste de sus predicaciones o pseudo predicaciones. Eh, él en general también se está peleando con los fariseos, lo que él entiende por lo que es ser un fariseo. Al final también él se está convirtiendo en otro tipo de fariseos. Pero bueno, eso es otro tema. Am, Creo que ahorita lo más importante es que los pastores eh, están dejando los ministerios en iglesias locales. Por ejemplo, yo estoy en una iglesia donde aquí vivo, aquí ministro y aquí enseño. Toda mi vida ha sido constituida a través o está de alguna manera articulada a través de la iglesia local. Todo lo que hago está enfocado para la iglesia local y después para este tipo de actividades donde enseño no a mi iglesia local, sino a otras localidades como ustedes, ¿no? Entonces, eso es uno. Con la globalización, los ministerios y ciertas personas han dejado de participar en la iglesia local para convertirse en 2 tipos de ministerios distintos. Aquí hay que identificarlos. Los ministerios internacionalizados o globalizados, como sería el caso de Dante Gebel, y también los ministerios personalizados, en el sentido de que tenemos un ministerio que no está ligado a una iglesia local. Ejemplos de esos hay muchísimos. Por ejemplo, Rabbi Zacarías, que era un apologeta, pues era muy famoso. También tenemos eh, bueno, ahí no me gusta mencionarlos, pero por ejemplo, John MacArthur, John Piper, John Paul Washer, todos ellos tienen ministerios personalizados, es decir, donde sus nombres son muy famosos, pero porque han utilizado lo que han hecho y los recursos de la iglesia para darlos a conocer a otras iglesias y a otras personas. Entonces, eso puede ser debatible, pero ha sido de edificación, pero al final no deja que se convierten en una marca personal. Ahorita hay muchos chavitos en internet
eh, algunos reformados, algunos lo hacen muy bien, pero en general casi no, que se están desligando de la idea de iglesia local para llevar sus ministerios a la parte a la parte digital. Entonces creen que servir a Dios es estar haciendo videos, estar haciendo este tipo de cosas sin ministrarles directamente a una iglesia local. Ahí es donde yo ya no veo ningún tipo de congruencia en ese tipo de ministerios. Pero bueno, a lo que voy con todo esto. ¿Por qué se está dando este fenómeno de los ministerios internacionalizados como los de Dante Gebel? En primera, porque Dante tiene muchísima carisma y siempre han existido este tipo de personas que generan un personaje y eso lo podemos constatar en sus imágenes. El personaje es el que está al frente. Dante Gebel eh, es tiene ciertas características. Cada que se para Dante Gebel en el púlpito de esta iglesia, tiene que tener ciertos elementos para que lo consideren que fueron a la iglesia para recibir la experiencia de River. Me voy a explicar. Si Dante Gebel es conocido por los chistes, entonces tiene que decir todos los domingos algún tipo de chiste. Tiene que generar algún tipo de emoción parecida cada 8 días, porque si no, entonces no están recibiendo la experiencia de la iglesia. Entonces, dejan de ser una iglesia local para convertirse en un show. ¿Cuál es por así decirlo, la diferencia más evidente? Que cuando un predicador en una iglesia local le toca predicar un versículo, va a enfocar la interpretación y la aplicación de ese versículo a quienes lo van a escuchar, y para eso tiene que conocer su iglesia, ¿no? Pero además de eso, va a ser, ¿cómo decirlo? Va a estar cada 8 días en constante cambio, porque el texto que va a predicar es distinto al de 8 días antes. Entonces, los recursos para poderlo explicar van a ser distintos a los que utilizó hace 8 días, ¿no? Pero en el caso de Dante Gebel eso no importa, porque el mensaje siempre es el mismo. Échale ganas, pórtate bien. Entonces, eso es el mensaje de estas personas. La gente que va ahí no le importa la predicación. La predicación se convierte en una manera de conferencias, de shows, en una manera de no de estudiar la palabra ni de oír la palabra de Dios, sino de cómo te voy a motivar utilizando algunos versículos. Entonces, eso es a lo que la gente le gusta y a lo que en todas las generaciones pasa eso, hermano. Entonces, si Dios está utilizando este ministerio, qué bueno, nosotros no podemos ser quienes juzguen ni nada. De alguna manera se está predicando, se está diciendo la palabra, aunque esté ahí toda escondida, pero lo importante para nosotros es que sea regulativo, que sea Dios el que esté completamente dirigiendo y estructurando y que sea el centro y que de Cristo sea el mediador que lleve nuestros cultos a Dios. Entonces, creo que no sé si respondí su pregunta, pero al menos le di un contexto más amplio, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque la gente lo quiere. No quiere a Dios, quiere a Dante en específico, ¿no? Gracias, maestro. Uh-huh. Ok, bueno. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna observación o comentario? ¿No? Ok. Pues vamos a concluir entonces esta clase con la lámina de la presentación. Vamos a regresar. Habíamos visto 3 conceptos y uno de esos conceptos era el aspecto, el otro la circunstancia y ahorita vamos a ver el último, los elementos del culto. Los elementos son
las cuestiones esenciales estipuladas en la escritura para poder dialogar con Dios. Entonces, estos son lo que vamos a hacer, la manera en cómo nosotros vamos a estar, cómo vamos a presentar este diálogo con Dios. ¿Y cómo se realiza este diálogo? Por ejemplo, vemos que hay un llamamiento a la adoración, que hay lecturas, que hay oraciones, que hay ofrendas, diezmos, que hay predicación, que hay, no sé, doxologías, etcétera. Entonces, estos van a ser los elementos del culto, lo que nosotros cada 8 días vamos a estar haciendo. Entonces, estas cuestiones son esenciales en términos de que si esto no está, no es culto. Si no hay elementos que Dios ha estipulado, no es culto. Si nos falta uno o no tenemos bien definido algún aspecto o no hacemos específicamente uno, por ejemplo, la oración de confesión de pecados, eso no quiere decir que no sea culto, que no tengamos un diálogo con Dios. Puede que a lo mejor necesite perfeccionarse o necesite mejorarse, integrar estos elementos que vamos a ver, pero no específicamente le quita la categoría de culto, ¿no? Pero si, por ejemplo, no leemos la Biblia en un culto, entonces ya deja de ser culto, porque Dios no está dialogando con nosotros a través de su palabra. Pero si nos vamos a ese extremo donde solamente leemos la palabra de Dios y no hay una respuesta de nosotros a través de los cantos, a través de las oraciones, entonces ahí vamos a tener otra cuestión porque ya no sería un diálogo. En todo caso sería un estudio de la palabra de Dios, pero no un diálogo. Entonces vean lo importante que es esta idea del diálogo en la cuestión del culto, porque todos los elementos van a estar diseñados para poder ofrecer un diálogo correcto con nuestro Dios. Y eso es lo que más vamos a estudiar en esta clase. Todas las clases a partir de ahora nos vamos a enfocar en la descripción, en cómo el pacto estructura y cómo el pacto nos dice qué es lo que tenemos que hacer en los elementos. Entonces, todo lo que vamos a ver van a ser elementos a partir de ahora. Ya no vamos a ver las cuestiones de las circunstancias, a lo mejor de pasado o si surge algo, tampoco vamos a ver la cuestión de los aspectos. Por eso me centré tanto en esos dos elementos, en esos dos conceptos en esta clase. Vamos a ver los, los, los elementos y cuáles son los distintos tipos de elementos. Por ejemplo, qué oraciones hay, qué llamamientos, qué tipos de lectura vamos a empezar a anotar para poder ir diferenciando cada uno del otro. Entonces, esto es muy importante. Con esto concluimos la clase. No sé si tengan duda o alguna observación. Creo que quedó muy bien, en mi caso quedó muy bien explicado, pues. Muy bien. De mi parte, no, pastor, también todo muy bien. Ok. Yo tengo una pregunta, pero ya se me olvidó. Ok. Pero tiene que ver con los elementos. Ajá, sí. Por alguna razón tenía. Ay, se me fue. Bueno, si no la escribo y la pregunto la próxima clase. Pero se me borró totalmente. Ok. Bueno. Entonces ahí, ojalá nos las puedas recordar. Bueno, pasando a otros temas, ya terminamos la lección. Por favor, entreguen sus tareas. El día de hoy tenían esta tarea pendiente, que era la primera entrega del libro. Y nada más me ha entregado el hermano Julián, o a principios de clase lo revisé y apenas estaba esa tarea. Háganla. No, en esta ocasión no se va a penalizar, pero si para la siguiente clase no está, entonces ya voy a empezar a bajar la calificación. Ujú.
Sí, pastor, yo ya casi, es que leí, pero no pasé a computadora. Entonces, de hecho, estaba tratando de terminarla antes de la clase, pero bueno, Le ganó. circunstancias, Ajá. ya, sí, me ganó, pero ya lo leí, ya nada más ahorita, si Dios permite, termino de escribir Ok, y ya lo mando. muy bien. Hermano Hugo, el libro está tanto en Classroom como en el grupo de WhatsApp. Ahí lo puede conseguir, es un PDF. Para que se entregue lo antes posible. Ok, Entonces, yo lo chequeo y se la mando, le mando la tarea. ujú, muy bien. Bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga, que Dios les cuide y que sea de bendición esto para que ustedes puedan analizar sus cultos y si pueden participar en alguna medida en ellos, si tienen la posibilidad de organizarlos, pues ya tienen más elementos para poder ir perfeccionando estos cultos para el servicio a nuestro Dios. Sí, Bueno, pastor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Dios Gracias, les igualmente. bendiga. Buenas Bendiciones, noches a todos. Dios los bendiciones, bendiga. hermanos. Estamos hablando. Cuídense. Amén. Igual. gracias igualmente.